aquí. Y también quería agradecer a la FIN y a José Manuel Mariscal, ¿no? Pues que nos haya invitado, ¿no? A este 50 aniversario, que encima es hoy, por lo que nos acaba de contar, lo cual no sabía y me parece fantástico. Y además, bueno, quería agradecer a la FIN porque yo creo que si hay un buen lugar para celebrar el 50 aniversario de la aparición del Anti-Edipo, es la FIN, es la Fundación de Investigaciones Marxistas, ¿no? A pesar de que haya mucho jaleo al respecto, pero yo creo que es el lugar, ¿no? Quería empezar recordando un poco lo que dice Deleuze en el abecedario acerca del Anti-Edipo, ¿no? En el abecedario ya sabéis que es una serie de grabaciones que estaban programadas para cuando Deleuze muriera, ¿no? Y cuando Deleuze murió, pues apareció este abecedario, ¿no? Y hay un momento en el que se le pregunta, ¿no? Claire Parnet le pregunta por el Anti-Edipo, y lo que dice es que a él le parece un muy buen libro y que no ha sido suficientemente recogido y que espera que en el futuro se lo pueda recoger mejor. ¿Por qué dice un poco que no había sido suficientemente recogido, ¿no? Y ahí Deleuze empieza a quejarse un poco, ¿no? En diálogos también lo recogen un poco, ¿no? Y es como que aparecieron como dos líneas que no tenían mucho que ver con el libro y que estas fueron como las que ganaron, ¿no? Y entonces ya la gente no se leía ese libro, sino que estaba como en estas dos corrientes. Una es la que ellos llaman, riéndose bastante, la de los maos espontes, ¿no? Que son unos maoístas, ¿no? Que de repente habían leído algo de espontaneidad y ya era como, pues bueno, somos maoístas, pero además somos súper espontáneos, ¿no? Y entonces ya todo vale, ya todo es un caos, ya... Y entonces esto es lo que dicen, no, o sea, no iba de esto, ¿no? Y otra que empezó otra de las derivas de la que se empezó a hablar mucho era del uso de las drogas, etcétera, etcétera. Y claro, Deleuze en el abecedario dice espantado, yo no quería decirle a nadie nunca qué debe hacer, yo no hago esas cosas, no quiero hacerlas, pero sobre todo lo que estábamos diciendo era, en cierto modo, si había algo con las drogas, pues experimentar un poco y tal, pero no había ningún alegato a las drogas, ¿no? Pero claro, estas dos corrientes que aparecieron en ese momento como que borraron mucho, ¿no? la cuestión, ¿no? Y además a mí me gusta mucho unir esta tristeza, en cierto modo, de Deleuze, cuando dice que el Anti-Edipo espera que pueda ser recogido en otro momento, porque tiene mucha relación también con un articulito que tiene Deleuze y Guattari, que se llama Mayo del 68 no tuvo lugar, ¿no? Nunca ocurrió, creo que ha traducido Pardo, ¿no? Pero lo que dice es Mayo del 68 no tuvo lugar, es decir, que había un acontecimiento allí y se empeñaron demasiado las circunstancias en que eso no pudiera tener efectos reales, ¿no? Entonces, un poco como el 15M, ¿no? A veces aquí, ¿no? Que tenemos que seguir reivindicándolo porque se tapó muy rápido, se intentó poner muy rápido en categorías cerradas, se intentó absorber por muchos sitios y no tuvo lugar, ¿no? Entonces, este libro yo creo que también en su momento no tuvo lugar, pero sin embargo también con esta cosa, ¿no? Que siempre está, por ejemplo, con la defensa que Deleuze hace de Spinoza, ¿no? De siempre estar en esas aguas subterráneas, ¿no? Pues como la esperanza, aunque para Spinoza no sería interesante y para Deleuze tampoco, pero bueno, lo que intentamos es que esto siga funcionando como aguas subterráneas, ¿no? Y pueda seguir llegándonos. Y ahora, por lo que os comentaré, yo creo que ahora estamos en muy buen momento y de hecho hay muy buenas recepciones ahora de este libro, ¿no? Que se quedó un poco ahí escorado, ¿no? Como el libro loco de Deleuze y Guattari, y todo el mundo estudia a todos los demás porque son serios y este es como el que no se estudia, ¿no? Entonces, yo creo que este libro va a seguir teniendo una larga vida y os voy a contar un poco por qué lo creo, ¿no? A mí me parece un texto muy ameno, muy divertido. Yo creo que mucha gente entró en el Leyo Caga, etcétera, etcétera, y ya no siguió leyendo. A mí me parece que eso es muy divertido, pero
a la vez es muy serio. No siempre hay que ponerse la máscara de seriedad para decir cosas serias, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Ya hemos dado las noticias, ahora vamos a decir la verdad. Y la verdad puede ir con sonrisas, puede ir con chistes, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabemos todo el mundo, ¿no? El libro revisa las 3 corrientes principales del estructuralismo en ese momento, ¿no? Que son Althusser, Lacan y Lévi-Strauss, ¿no? Y lo que hace, y yo creo que esto es por lo que ya es muy, muy interesante, y creo que no se ha leído demasiado desde este lado, y creo que esto nos da una muy buena oportunidad para volver a leerlo, es que lo hacen bajo una nueva consigna. Bajo una nueva consigna que es la de la Escuela de los Anales. No sé si conocéis la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales es una escuela de historia, de historiografía, que se da en Francia, cuyo momento álgido se articula en la resistencia francesa, ¿no? En la ocupación alemana y en la resistencia francesa. Y la Escuela de los Anales, en historiografía, lo que empiezan a decir, Lucien Febvre es el primero que lo dice, es decirle a los historiadores: hay que ser geógrafos. No podemos entender la historia solo como un conjunto de señores que hicieron cosas importantes a lo largo del tiempo en una historia lineal, pum, 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 ¿no? Y vino no sé quién hizo esto, y luego vino no sé quién hizo esto, incluso con esa forma dialéctica, y vino hizo esto porque antes se había hecho esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hacen la Escuela de los Anales es decir, sed geógrafos. Es decir, vamos a abrir el campo también a la geografía, porque es que si no nos vamos a perder muchas cosas. Entonces yo creo que si el estructuralismo ya había empezado a investigar la cuestión del espacio, pero era un espacio muy abstracto, es los espacios donde se ponen los fonemas o las reglas de parentesco, ¿no? Son un espacio muy, muy abstractos. Esta petición de la Escuela de los Anales, que lo que dice es no, ser geógrafos, o sea, de las circunstancias de verdad, de la tierra de verdad, ¿no? Entonces, esto le da una visión que ellos introducen un poco para criticar y para rehacer algunos problemas que ellos ven en las 3 corrientes más grandes del estructuralismo, ¿no? Ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero Foucault, por ejemplo, es uno de los últimos de la Escuela de los Anales. ¿Vale? O sea, la Escuela de los Anales es dura y es maravilloso, ¿no? Entonces, en esta coyuntura que se da en Francia en la filosofía, que se empieza a acercar a las ciencias sociales, también a la antropología, también al psicoanálisis, pues también lo que vemos es que también se nos junta a esta historiografía espacial que ya se está planteando desde los Anales, ¿no? Y esto yo creo que es de las cosas que más importan, más aporta este libro, que lo hace mucho a modo de guiño, no lo dicen exprofeso, ¿no? Aunque hay citas, ¿no? de gente de los Anales, pero ahora os voy a contar por qué yo creo que sí que están en esta corriente, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta en algún momento, lo que sea, me cortáis, ¿eh? No tengo que estar aquí dando la chapa todo el rato. Y yo creo que esto es una cosa que tenemos pendiente. Esto que ellos abrieron juntando todas estas corrientes, creo que es algo que deberíamos seguir funcionando, y yo de hecho sigo un poco con esto, ¿no? De ahí, por ejemplo, podemos ver el primer guiño, porque no sé si os habéis visto, ahí es muy divertido porque en el Antiedipo hay muchísimos guiños, hay muchas cosas que citan y hay muchas cosas que no citan. Y tienes que ir conociendo cuáles son las referencias, porque ponen frases iguales a las que ha puesto pues Althusser, Lévi-Strauss, etcétera, y le cambian una pequeña palabra, ¿no? Y hacen muchísimo esto, es divertidísimo. O sea, cuando vas leyendo luego otros textos, dices, ay, si esto es del Antiedipo, y dices, no, es que están haciendo guiños todo el rato, ¿no? Y claro, el guiño más grande es el propio título, que se llama, como sabéis, Antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, ¿no? Pues Fernand Braudel, uno de los más importantes de la Escuela de los Anales, que nos permitió descubrir de nuevo el Mediterráneo, es decir, puso como personaje histórico
no a un señor que hizo una cosa, sino al Mediterráneo como un lugar, y ese lugar es un personaje histórico. Ese es el personaje histórico que hay que estudiar. O sea, no, yo muchas veces digo, porque lo descubrí hace relativamente tiempo, y digo, pues he descubierto el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues este brother nos descubrió este Mediterráneo, y entonces lo que hacen es poner un lugar como sujeto histórico, en lugar de una individualidad, y además empiezan a espacializar en cierto modo el tiempo y tratarla como tiempos geológicos, ¿no? Empezar a tratarlo como un tiempo geológico. Por eso, una de las cosas por las que se caracteriza la Escuela de los Anales es la larga duración, ¿no? La longue durée. Y ellos, Deleuze y Guattari, pues hacen un movimiento idéntico, podríamos decir, que es descubrir en las tres corrientes más fuertes que había del estructuralismo, volver a mirarlas con otras lentes que tengan que ver con larga duración y con una cuestión de geografía y geología. No por eso será extraño que luego en 1000 mesetas tengan la geografía de la moral, ¿no? Porque ya están ahí, ¿no? Y luego esto es muy interesante porque, por ejemplo, David Harvey trata mucho también la cuestión de la geografía. Bueno, él es un geógrafo, ¿no? Pero yo creo que ahí, por ejemplo, es un lugar donde se articula muy bien toda la corriente de David Harvey, que viene más de todo el pensamiento inglés, ¿no? Y esta corriente francesa con Deleuze y Guattari. Entonces, frente a las cuadrículas y dicotomías que nos ponemos, ¿no? De David Harvey pertenece a no sé qué, y estos son los franchutes de siempre diciendo cosas que no se entienden, yo creo que ahí sí que tienen un punto de confluencia muy, muy, muy grande, ¿no? Y también Braudel escribe entre los años 1967 y 1979 3 volúmenes llamados Civilización Material y Capitalismo, que acaban llamándose cotidianamente Civilización y Capitalismo. Entonces, si lo vemos así, nuestro Antiedipo de 1972, ahí entre medias, ya es una recepción de este título. Nosotros tenemos Capitalismo y Esquizofrenia, y este libro era Civilización y Capitalismo. Entonces, ya han hecho un guiño, ya han hecho un movimiento que además va a ser un movimiento teórico importante, y lo hacen en forma de guiño, ¿no? De tal manera que si nos ponemos con la otra cosa que van a introducir, que va a ser la cuestión del deseo y de la ecología mental, que luego ya Guattari va a recuperar en las 3 ecologías al final, cuando metes eso, te podría salir Civilización, Capitalismo y Esquizofrenia. Entonces, yo creo que este subtítulo, el subtítulo del Antiedipo, que también va a ser el de 1000 mesetas, imitando el movimiento de Braudel, es justo, creo que algo que nos da una muy buena pista para ver cómo podemos releer este texto, ¿no? Y cómo yo creo que ese texto salió con esa vocación, pero se perdió en otras cosas más espectaculares, como que pues, todos los psicoanalistas y todo el grupo de Miller querían ocupar París 8, entonces ahí se hizo una guerra y entonces pues estaban todos poniéndose la tirita, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando realmente ahí hay una cuestión de calado muy importante y tiene que ver con esto, tiene que ver con introducir la historiografía. Por eso está toda la zona central, que es antropología y historiografía, ¿no? Que casi todo el mundo se salta, y eso es como muy, muy, muy importante, ¿no? Luego hay otro guiño que os quiero comentar, ¿no? Que también es maravilloso, y aquí voy a contaros un poquito cosas personales mías, ¿no? Otro de los guiños que me parecen fantásticos son que, no sé si conocéis la guía para leer El Capital de Althusser. Bueno, pues la guía para leer El Capital de Althusser dice una frase como: el capital de Marx solo podrá ser entendido por los obreros, ¿no? Y en el Antiedipo, justo hacia el comienzo del Antiedipo, dicen Deleuze y Guattari: por supuesto, este libro nuestro, el Antiedipo, cualquier académico o académica pues no va a llegar bien a él, solo lo pueden entender los obreros, y añaden, y los adolescentes, ¿no?
Pero esto es otro añadido que es muy interesante porque yo aquí voy a contaros un poco mi recepción y vamos a contar un poco, tanto Curro como yo, las recepciones del libro, ¿no? Claro, mi recepción, yo he nacido en el 76, ¿vale? Entonces, mi recepción, o sea, el antidipo es del 72, luego, yo no recibo el antidipo, yo lo recibo bastante tarde, ¿no? Y yo no sé cómo puede sonar esto a la vieja guardia, ¿no? Pero os podría asegurar que alguien como yo, que he estado en la sede del PC desde los 5 años con mi abuela, que mi abuela era muy comunista, estuvo en la cárcel, tenía una familia extensísima porque su familia iban adoptando a los hijos que se quedaban huérfanos de la gente que iban matando, y de hecho su padre, mi bisabuelo, era ferroviario, estaba condenado a muerte y se salvó porque el magnánimo Franco decidió que era el día de su cumpleaños y los iba a salvar. Entonces mi abuela, que era, yo creo que la persona más comunista que he visto en mi vida, que iba buzoneando por todos los lados, que nos compraba siempre todas las entradas para las fiestas del PC, etcétera, etcétera, pues mi abuela pues me llevaba siempre a la sede del PC que había en nuestro barrio, ¿no? Y claro, yo desde los 5 años pues me he pasado muchas horas en la sede del PC. ¿Qué pasaba en la sede del PC en esos entonces? ¿O cuál ha sido mi experiencia vital? Pues que no sabía qué hacer con los niños. Éramos pocos, no había muchos, no se llevaban muchos niños, y lo que hacían era ponernos en una salita aparte, no nos dejaban jugar porque molestábamos las conversaciones serias de los señores que no sé si os leéis el asesinato en el Comité Central, ¿no?, de Vázquez Montalbán. Yo me parto de risa porque es lo que yo he visto en mi infancia, ¿no? Esos señores todos serios, todos con el ceño fruncido, dándose esos abrazos a la rusa sin saber muy bien por qué se los hacen así los abrazos, ¿no? Pues estos señores, si jugábamos los 2 o 3 niños que habíamos por ahí, pues salía un señor de estos y nos decía: "Shh, estamos jugando a cosas importantes, estamos trabajando en cosas importantes, no nos molestéis", ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era ver en bucle los mismos capítulos de Pipi Calzas Largas que nos ponían, porque además tampoco tenían muchos, entonces veíamos una y otra vez Pipi Calzas Largas, que yo hay 3 o 4 capítulos que me los sé de memoria, en realidad. Pero esa sensación era la que yo tenía, ¿no? Es decir, yo me había pasado toda la vida escuchando las historias de mi abuelo, estuvo en un campo de trabajo alemán, había escuchado todas esas historias, quería estar ahí, quería hacer esas cosas y me sentía completamente excluida por edad en todos estos lugares, ¿no? Me intenté meter en las juventudes comunistas y salí espantadísima, yo lo siento mucho, pero yo en ese momento estaba en el rap y tenía amigos y amigas de Senegal, de Nigeria, de Marruecos, de Filipinas, gitanos, etcétera, etcétera. Estaba con una diversidad de gente impresionante. Y cuando llegué a las juventudes comunistas solo vi la mayoría de chicos dejándose barba y fumando pipa, y todos blancos. Se parte José Manuel. Una descripción muy buena, muy humorística. No, entonces, claro, a mí me pasa, mi abuelo estuvo en un campo de trabajo alemán, ¿no? Y la única frase que sabía decir en alemán, que era conmovedora, decía: yo solo sé decir una frase en alemán: heute nicht arbeiten, hoy no se trabaja, ¿no? Mi abuelo había estado en la resistencia francesa, mi abuelo había conocido un montón de gente de muchísimos sitios, ¿no? Y mi experiencia era la contraria, era una reducción casi de chicos jovencitos, todos blanquitos, fumando en pipa y poniendo el gesto serio, y yo no me veía ahí. Entonces me fui a los movimientos sociales. Había mucha más diversidad de los movimientos sociales. En los movimientos sociales los niños no estaban mal vistos, los adolescentes no estábamos mal vistos, y mucha diversidad no estaba mal vista, sino que cabía allí, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó es que cuando leí esa frase
que remeda o que hace este guiño a Althusser, pero que introduce a los adolescentes, yo como adolescente por fin me sentí convocada. Al contrario de muchas recepciones que ya nos contará Curro, que pasaron en los 70 más o menos, ¿no? Que mucha gente dice que el Antiedipo les ayudó a salir del marxismo, incluso Lazzarato, por ejemplo, en la política menor, empieza a meterse con Marx, horrible, que no lo ves, no, o sea, si lees el Antiedipo no ves que haya una crítica al marxismo, y de hecho yo cuando ya empecé a leer el Antiedipo ya sabía esto de que Deleuze, el último libro que nunca publicó, se llega a llamar La grandeza de Marx. Es decir, a mí en ese contexto no me expulsó para nada el marxismo. De hecho, hizo lo que no había hecho nadie en la sede del PC cuando yo era pequeña, que era abrirme la puerta para que yo pudiera entrar allí y hablar de esas cosas que me interesaba hablar con ellos y ellas, ¿no? Entonces, para mí es justo mi entrada más grande en el marxismo. De hecho, ¿no? Entonces, las vías, claro, los mundos cambian, etcétera, etcétera, y bueno, pues a mí me parece que este texto es una gran entrada al marxismo, entre otras cuestiones. No solo al marxismo, sino también a la antropología y al psicoanálisis también. Y como sabéis, pues además con estas lentes espaciales que yo creo que enriquecen mucho. De hecho, si veis, y además, bueno, también con esta introducción, no solo de los niños y los adolescentes a poder entablar una conversación seria y a la vez con sonrisas y amena para muchísima más gente, sino que además introducen esta cuestión de la ecología mental, que bueno, ahora mismo está absolutamente en boga y bueno, ellos ya lo están diciendo desde hace mucho tiempo. No podemos separar una corriente marxista de qué pasa por las cabezas, ¿no? Además eso es muy bonito verlo en ellos mismos, porque no sé si sabéis que Guattari estaba en 200 grupos de todo tipo, ¿no? Pero como todos estaban enfadados entre ellos, que es lo que suele pasarnos siempre, ¿no? Que siempre está todo el mundo de gresca, ¿no? Esto mi abuela me lo contaba, íbamos a ver a la Pasionaria y entonces todos acababan peleados y nunca nadie se ponía de acuerdo y no sé qué. Entonces, las dos maneras que tienen Deleuze y Guattari de vivir todo eso, Guattari es como, yo quiero hacer cosas, todos los grupos están peleados, luego yo voy en secreto a 5 o 6 grupos, que entre ellos están peleados, el día que me pillen me van a dar, pero yo como lo que quiero es hacer cosas, pues voy con varios. Y Deleuze siempre estaba enfermo, es decir, Deleuze no podía ir a ningún sitio. Entonces a mí me parece que es maravilloso que nos da, por ejemplo, Peter Paul Bellbart habla mucho de esto, ¿no? De esta cosa que introducen de por qué en el activismo todo el mundo tiene que ser súper activo, súper fuerte, masculino, no deprimirse, ser mayor de edad, y al final ya si nos ponemos fumar en pipa y barbilampiños, estar mesándose la barba, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una cosa que abren ellos, ¿no? Al abrir la cuestión del deseo y al abrir la cuestión también de la impotencia, el activismo no tiene por qué solo ejercerlo gente que es súper activa y súper fuerte. Hay gente que tiene una condición de salud muy flojita y tal, y eso no nos tiene que excluir de todo esto. Yo creo que lo que hacen es meter a una mayor cantidad de gente a que podamos estar hablando y discutiendo estas cosas, y por eso creo que tiene muchísimo futuro, ¿no? Y además, pues eso, con estas dos lentes, ¿no? Esta lente espacial, geográfica, geológica, y esta otra lente de, oye, cuidadito con la cuestión mental. ¿Me estoy pasando? No. Vale. Con la cuestión mental, con la cuestión de las debilidades, las flaquezas también nos ayudan a poder hacer cosas, podemos cambiar también el mundo desde las flaquezas, ¿no? Pues claro, hacen las revisiones a las 3 corrientes del estructuralismo por el momento, son Althusser, Lacan y Lévi-Strauss, como ya he dicho. No me voy a meter en qué puntos, ¿no? lo hacen, ¿no?
yo creo que al que más caña dan es a Lacan, al psicoanálisis es al que más caña le dan, y yo creo que a Tusser lo tratan bastante bien, y a Lévi-Strauss ya era muy listo, ya tenía él mismo salidas a esas críticas, pero la prueba de que este libro fue muy importante en su momento y llegó a los oídos a los que tenía que llegar es que tanto Althusser como Lacan cambian su pensamiento a partir de la aparición de este libro. Es decir, Lacan se va para la zona del síntoma y hace bastante más compleja su teoría, cosa que antes no lo era. Se quedaba en esta tríada dialéctica, ¿no?, entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, y a partir de Deleuze y Guattari se da cuenta del arquetipo, se da cuenta de que tiene que introducir más elementos, ¿no? Y Althusser, el caso de Althusser es magnífico, ¿no?, porque Althusser acaba escribiendo el materialismo aleatorio. O sea, si una se lee el materialismo aleatorio, lo que se da, o sea, parece que estás leyendo a Deleuze y Guattari. Es decir, Althusser escucha muy bien qué es lo que le están criticando, qué es lo que le están diciendo, toma muy buena nota y altera su pensamiento. Así que estas críticas, que no son críticas, que son volver a mirar el Mediterráneo con otros ojos, yo creo que enriquecen muchísimo, lo hacen muy productivo por muchos lados, y creo que fuera de los Mauses Pontex y las drogadicciones varias que se les pusieron encima, y de las frivolidades varias que se hablaron de ese texto, creo que tiene muchas posibilidades de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, yo no sé si... al marxismo, yo creo que frente al Althusser hay una cosa que es bastante interesante, que yo creo que eso se puede tener muchas más lecturas. Y una cosa que hacía Althusser era esto de purgar, ¿no? Y entonces, vamos a purgar a Marx, y Marx es Marx, y Engels casi no existe, lo estropea, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que introducen Deleuze y Guattari y que yo creo que tiene muchos frutos es que Deleuze y Guattari están mucho más interesados en la cuestión de los colectivos. Entonces, cuando se ponen a ver a Marx, se dan cuenta de que Marx no es Marx. Marx es Engels también. Y aquí hay otro guiño, porque ¿quién escribe Antiedipo? ¿Deleuze y Guattari? ¿Quién lo escribe? ¿Deleuze? ¿Guattari? No, los dos. Entonces, eso es otro guiño de nuevo, es ¿por qué vamos a purgar a Marx de Engels si lo han escrito los dos, y dos no son 1 más 1, son otra cosa que son distintas? Pero además no solo nos abre a eso. Si lo sacamos un poco más de quicio, y esto es una cosa que a mí ya me gusta repetir por todos los lados, a ver si ya nos enteramos, es que Marx no es Marx, es un colectivo, que se nos ha olvidado siempre que no solo estaba Engels, sino que estaba Jenny, su mujer, que era la única que podía entender su letra y era la que pasaba los manuscritos. Y estaban las hijas, Jenny, Eleanor y Laura, que sin ellas no hay recepción de Marx, porque se encargaron a traducirlas a todos los idiomas, se encargaron de moverlo a todos los sitios, y además no solo ellas se encargaron de ese legado familiar que podía ser un poco hasta mafioso, ¿no? Sino que ellas escribieron y abrieron el marxismo a muchos lugares, como por ejemplo los niños, los adolescentes y las mujeres. Es decir, exactamente lo mismo a lo que lo están abriendo Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Y bueno, yo creo que con esto un poco, con estas aperturas, creo que se ve un poco como este libro, yo creo que es de rabiosa actualidad, que ha pasado 50 años, que probablemente ahora lo podamos recibir mucho mejor. Solo quería apuntar 2 cositas más, y es que toda la zona de antropología, que es la que nos saltamos en general, o yo me la salté varias veces hasta que me la leí y dije, ¡oh, aquí hay mucho! Se basa mucho en Pierre Clastres. Pierre Clastres y cita mucho al Antiedipo, y Deleuze y Guattari cita mucho a Pierre Clastres, ¿no? Pierre Clastres es un alumno de Lévi-Strauss, ¿no? Y sobre todo, Pierre Clastres muere muy joven, y sobre todo Hélène Clastres, que esta es una gran olvidada del mundo, aunque ella es la más cañera que hay en antropología en Francia, y que ha sido la maestra de Philippe Descola o de Eduardo Viveiros de Castro. Esta mujer
sigue con esas tesis que están muy cerca del Anti-Edipo y es lo que ha provocado el giro ontológico en antropología. Es decir, el Anti-Edipo parece que se quedó allí, pero el giro antropológico, el giro ontológico de la antropología pasa por el Anti-Edipo y pasa por Pierre Clastres y esa relación que tenían, porque no solo hacen guiños en Anti-Edipo, sino que citan a muchos coetáneos que están pensando con ellos, ¿no? Y piensan mucho en pensamiento cruzado. Y otra última cosa ya para acabar es, no sé si os lo habéis leído, no sé cómo os lo habéis leído, yo os aconsejo, la gente se queda o en la primera frase, en el ello caga, ello llueve, etcétera, etcétera, y ahí ya no sigue. Yo os invito a seguir, disfrutarlo, reíros, aprender todas estas cosas que dicen, pero luego hay gente que se queda en las 40 o 50 primeras hojas hasta que empieza ya la zona antropológica histórica, y ahí se suele quedar la gente. Y yo suelo cazar a la gente, si se ha leído el Anti-Edipo o no, depende de lo que me digan del cuerpo sin órganos, etcétera, etcétera, porque eso significa que no se han leído la última parte. Y la última parte es un pliegue con respecto a la primera, que lo que nos hace ver es que hay elementos que son idénticos a operadores, y lo que ya introducen es una cosa que luego va a ser muy importante en 1000 mesetas, que es la prudencia. Aprender a leer las cosas, no repartirlas así a lo fácil, sino aprender a ver las cosas en su complejidad. Y la última parte del Anti-Edipo es ese repliegue tras haber pasado por toda esta zona de antropología e historia geográfica, geológica, que traslada, que ya mueve las cosas, ¿no? Entonces, el Anti-Edipo es un texto que podríamos decir que se pliega la primera y última parte gracias a toda la parte central, y que yo os aconsejo mucho que leáis de principio a fin, porque si las 40 primeras páginas realmente son fantásticas, toda la zona intermedia es más dura, pero es muy interesante, y sobre todo las últimas son ya la bomba y la que va a abrir casi todo el pensamiento posterior, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, y espero que esto, por lo menos, no sé si he contado mucho del libro, pero por lo menos que os haya incitado a releerlo o algo así. Y yo creo que tiene bastante larga vida, no sé, luego lo hablamos o... Sí, bueno, yo lo primero que quisiera es agradecer a nuestro buen amigo José Manuel Mariscal el haber retomado esta iniciativa, ¿no? Porque por una serie de motivos llevamos casi un año la FIN intentando calentar motores, y aunque se van haciendo cosas esporádicas, pero no hemos logrado impulsar todavía unos planes bastante ambiciosos que tenemos, pero bueno, está ahí un poco parado. Entonces es interesante ir haciendo estas cosas que, bueno, vamos haciendo camino al andar, ¿no? Bueno, yo voy a contar tres cosas. Primero mi vida, porque claro, tenemos una cierta edad, pero siempre lo que contamos es la vida, ¿no? Luego bueno, la vida en este sentido, la coartada, es el contexto de recepción de esta obra por nosotros, que fuimos los primeros que lo recibimos en la Complutense, con un gran maestro que tuvimos y ahora está en Canarias, que es Antonio Pérez Quintana, ¿no? Se hizo ahí el famoso seminario, ese germinal, donde se llamaba Los Cuatro Magníficos, ¿no? Estaba ahí Ferrero, estaba Pardo, estaba Auserón y estaba yo, ¿no? Y luego, cuando pensaba esto, digo, bueno, había muchas mujeres también, pero claro, ahí estaba Ana Lucas, y ahí estaba la mujer también de Auserón, Catrín. Ah, bueno, claro, y Alicia Lavanueva, es decir, que había mucha gente, ¿no? Yo, es verdad, confieso, siempre me acuerdo de nosotros cuatro, pero ahí era un coro, y como siempre el coro femenino era el que quedaba después, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto. Bueno, lo primero que voy a contar es un poco el contexto de recepción en los años 70, exactamente en el año 73, ¿no? Que es cuando se traduce el Anti-Edipo. El segundo punto, como Mariscal retomó para esto un artículo también magistral de Foucault sobre que es el prólogo a la edición americana del Anti-Edipo, que se llamaba así, como para un manifiesto para un modo de vida antifascista, y como además el fascismo es de rigurosa actualidad, pues voy a hacer un repaso de esto, y luego, bueno, intentar brevemente un sobrevuelo a
a vista de dron de algunos de los elementos fundamentales del texto, ¿no? Que es muy rico, y es verdad que la parte fundamental, donde hay nada menos que una filósofa de la historia, que es el tercer capítulo, pues se suele evacuar, como dicen los franceses. Bueno, primero el contexto. El contexto en el que yo me acerqué en aquel momento a la discusión, me acerqué al Antiedipo, fue el tema que estábamos discutiendo. Bueno, yo al contrario, yo no tuve... Vamos a ver, yo fui compañero de viaje del PC hasta el año 89, cuando los geniales Sartorius y Curiel no se les ocurrió otra cosa que ahí en el Escorial, en un curso de verano, decir que como se había hundido la URSS, pues que había que cerrar el PC, ¿no? Entonces cogí y dije, el PC no se cierra sin que esté yo dentro, y pedí la entrada. Y desde entonces, de una forma muy light, pero bueno, ahí estoy. Y el contexto en el que yo entré, o sea, el problema en el cual yo planteaba o me acerqué al Antiedipo, como me acerqué en general a todo en aquella época, era el problema del sujeto revolucionario. Es decir, ahí había el contexto en el que estábamos planteando era lo siguiente. Bueno, era el momento del eurocomunismo, también debo ser el único que queda vivo, eurocomunista, al menos que lo diga. Sí, que lo diga el único. No, que lo diga. Entonces, ese era un contexto importantísimo. Hay que tener en cuenta, cuando hace 2 o 3 años, no sé a quién se le ocurrió la genial idea de volver al leninismo, afortunadamente la vuelta al leninismo no supuso, era tan estúpida y tan absurda que no tuvo ninguna repercusión. Pero en cambio el abandono del leninismo tuvo mucho. Y entonces, claro, porque la cuestión del leninismo era nada menos que el cambio de modelo de partido. Es decir, el paso de un modelo de cuadros a un modelo de masas, siguiendo el modelo fundamentalmente italiano, ¿no? El contexto en el cual yo me formé comunísticamente, marxistamente, pero también intelectualmente en general, fue el modelo italiano. Es decir, fue con Alfabeta, fue con Rinascita. Curiosamente me acordaba yo el otro día que yo conocí Rinascita, aterrorizaros, en casa de Gabriel Albiac. Entonces me enseñó y me dijo, oye, esta revista, y dice, sí, hombre, pues mira, es interesantísima. Me hice y tengo toda la colección. Yo, mi odio visceral a Oqueto fue que cerrara Rinascita, porque decía, gran criterio comunista, que no era rentable económicamente. El mejor periódico, la mejor revista que se había hecha por Togliatti al principio, pero que nos lo bebíamos todo. Es decir, Rinascita formó a centenares de comunistas en todo el mundo, ¿no? Bueno, al menos a mí me formó, o me deformó, podrían decir algunos, ¿no? Pero bueno, ahí ese es el punto, ¿no? Y entonces, en ese contexto, la problemática del sujeto era, primer punto, lo que he dicho, ¿no? O sea, paso de un partido de cuadros leninista, un partido de revolucionarios profesionales, a un partido de masas. Eso es en la línea del Pichi, ¿no? Eso es fundamental. Y el otro punto, que tiene que ver con lo que ha dicho Amanda, es cómo se articulaba el partido revolucionario con los movimientos sociales. Es decir, porque claro, uno de los elementos que ahora veremos esenciales de todo esto, que al fin y al cabo no es nada más que la puesta en concepto, como decía Hegel, ¿no? Elevar la época al concepto. ¿Y cuál era la época? Pues la época era mayo del 68. Entonces, claro, ahí el problema es que en mayo del 68 no fue una revolución, pero fue una revuelta, fue algo, una subversión tremenda que, aunque fracasó a nivel político, pero a nivel cultural no. Entonces ahí se amplió enormemente la cosa. O sea, se dieron cuenta, y ahí vino toda la discusión sobre la vida cotidiana, sobre la idea, en aquel momento estaba el feminismo, estaba el pacifismo, estaba la idea de que lo personal es político. Es decir, hubo una especie de ampliamiento, de ampliación, de engrandecimiento de la temática política, que hasta entonces tenía 2 elementos, que era una actitud política con el partido dirigente, versión mayoritaria socialista, versión minoritaria comunista, es decir, segunda internacional, tercera internacional, y un sindicato que se ocupaba de la lucha en la fábrica, ¿no? Entonces, con esas patas íbamos avanzando, es decir, se iba avanzando una lucha política
a través de un partido ya de masas, en el sentido en que se intentaba abrirse, y de un sindicato que se encontraba con problemas, por ejemplo, con jóvenes y tal, que ya tenían muchas dificultades para insertarse en los sindicatos clásicos, ¿no? Es decir, y todo eso, es decir, la idea del partido, la idea del movimiento social, el eurocomunismo como paso de un partido leninista de cuadros a un partido de masas, abierto a los profesionales también, pues el problema del sujeto. Ya el sujeto revolucionario no era la clase obrera, que era además clase obrera, que eran adultos, blancos, varones, por supuesto, vamos, lo loco normal, es decir, neurótico simplemente, no estaba loco, de cierta edad, es decir, en fin, lo que es el núcleo de este, ¿no? Y en cambio empezaron a darse cuenta, bueno, pues que había sujetos revolucionarios como los jóvenes, que había sujetos revolucionarios como las mujeres, que había sujetos revolucionarios como los negros, que había sujetos revolucionarios que empezaban a surgir con el movimiento gay, movimiento de liberación sexual. En aquel momento también, claro, estaba todo el tercer mundo ardiendo, claro, todo el proceso de descolonización, tanto en África como en Asia y tal. Es decir, había una eclosión de luchas políticas que no cabían dentro de la estrategia eurocéntrica, como es, el marxismo es eurocéntrico, es así, es decir, Marx era eurocéntrico, más que eurocéntrico, además germanocéntrico, es decir, y el problema que tenía con los rusos, cuales despreciaba profundamente. A ver, a Zasuli le dice que sí que se puede hacer la revolución. Sí, eso lo he discutido mucho, ¿no? Lo de ver a Zasuli lo tengo muy trabajadito. Yo también. Cuando le da la lata a ver a Zasuli, que el otro y tal, ya el pobre hombre, hay cuatro borradores de la carta, y al final dice, mira, no voy a discutir. Se pega a la pared y dice, bueno, muy bien, ¿qué quieren ustedes hacer la revolución con los campesinos? Háganla. Entonces eso es en lo que se queda todo el mundo. Lo ha dicho, cuidado, coma, pero hace falta una condición que es imposible. Eso sucederá cuando hay una revolución donde tiene que haber la revolución marxista, que es en los países más avanzados capitalistamente, es decir, en Inglaterra. Dice, si en Europa occidental hay una revolución, entonces ustedes podrán pasar de esa comuna rusa, que por cierto ya no existía, estaba destrozada, al socialismo. Como falló la condición, pues falló el condicionado. Como era imposible y no hubo una revolución, pues lo que les salió ahí es algo de lo que aún estamos recibiendo los problemas, es decir, un monstruo, un auténtico monstruo, que se llamó socialismo, pero que no tenía nada que ver con el socialismo, porque era absolutamente imposible que un país avanzado, o sea, un país retrasado como era Rusia, pues llegara al socialismo, porque el socialismo es un socialismo elitista, es decir, de lo más avanzado del capitalismo, y un capitalismo, a pesar de los intentos de Lenin de pensar que el capitalismo ruso y los obreros rusos eran grandísimos, pues sí, eran grandísimos, muy justos, muy trabajadores, pero mínimos en un país que aún ahora sigue siendo por lo que es. Y entonces, claro, pues aquello fue lo que fue, un monstruo. Un monstruo. Bueno, no, pero era también para defender el eurocomunismo, ¿no? Ese es el primer contexto, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, ahí en ese contexto, sí, ya lo he dicho casi todo, el Marx que leíamos era un Marx tamizado, y eso venía muy bien en el Antiedipo, por Freud y por Nietzsche. Bueno, contando mi vida, yo mis dos primeros libros que leí de marxismo, que además los leí mediante lo que llamaba Ortega el método de Jericó, ¿no? Que es dar vueltas a la muralla, ir tocando las trompetas hasta que se hundió A mí me costó 3 años, ¿no? También empecé con 13, pobrecito. Los dos primeros libros fueron que, sobre todo uno, lo sigo recomendando, es una auténtica joya, que era Eros y civilización, de Marcuse. El siguiente, hombre, tenía más fecha, pero también era interesante, que era Psicoanálisis y Marxismo de Castilla del Pino. Más fecha, o sea, más uno ha muerto y el otro, hombre, lleva peor la vejez, ¿no? Y luego además que Castilla escribía un castellano muy, muy enrevesado. Pero bueno, lo importante es eso, que yo entré en el marxismo junto con Freud.
Es decir, y luego añadí Nietzsche, con lo cual, claro, en Deleuze pues ya lo tenía todo. Tenía Marx, tenía Freud y tenía Nietzsche, ¿no? Que es muy importante esa lectura de Marx pasada por Freud y con Nietzsche. ¿Y por qué? Y eso va a ser fundamental, ahora lo veremos en el Antiedipo. Porque ¿qué es lo que se acusaba normalmente a la tradición marxista más que marxiana del marxismo tradicional, tanto en la versión segundo internacionalista como en la tercera internacionalista, que le faltaba una teoría del sujeto? O sea, que había desarrollado una teoría de la clase social, había desarrollado una teoría económica, que a pesar de una estupidez que dije el otro día, el capitalismo ha refutado más, no, hijo mío, cada día lo comprueba más. O sea, que otra cosa podrán decir, pero eso, mentira, como casi todo lo que dicen. Pero claro, el problema, lo que le faltaba más, sobre todo al Marx canónico, no al joven Marx, es una teoría del sujeto. Porque justamente hay que tener en cuenta la recepción de Marx, claro. Nosotros ahora, a partir de los años 70-80, tenemos todo Marx. Entonces tú puedes explicar a los niños, como lo hacía yo en el instituto, y me pasaba 3 días leyendo los manuscritos. Pero claro, eso solo se ha podido empezar a hacer a partir de los años 80, porque antes de Marx, primero de Marx no tenían casi nada, era Engels, era casi todo de Engels. Y luego de Marx, pues un poquito del Capital que nadie leía, el Manifiesto y poco más. Es decir, faltaba prácticamente el 80% de la obra marxiana. Entonces, claro, era un Marx no solo tamizado por la versión kauskiana, bueno, mucho peor por la verstiana, incluso por la versión leninista, que además tampoco era leída directamente a través de Lenin, sino a través de Stalin, lo cual ya es el Nova Plus. Que eso es lo que ha formado a todos los comunistas. Es decir, todos los comunistas se formaron, eso Sánchez Vázquez lo dice, lo reconoce, ¿no? No, es que nosotros éramos stalinistas hasta el año 60 y tanto, 70. Bueno, algunos no siguen siéndolo, al menos en la acción. Entonces el problema era ese, que había una falta de teoría del sujeto y de la teoría de la subjetividad. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, para centrarnos en Francia, se intenta resolver este problema, pues hay, primero, en los años 40, digamos, el existencialismo humanista de Sartre y Merleau-Ponty, ¿no? En una especie de recuperación fenomenológico-existencialista de la teoría del sujeto, y se produce esa obra que ha tenido mucha desgracia, pero que es una gran obra, de esas que han muerto sin nacer, que no le dio tiempo a nacer, porque tuvo la desgracia de nacer al mismo tiempo que la obra de Althusser y se fastidió, que es la crítica de la razón dialéctica, donde ahí hay un intento donde se dice esa maravilla, ¿no? Y que sigue siendo verdad, claro, que el marxismo es el horizonte teórico de nuestra época. Es decir, ahí lo que pasa es que ahí Sartre era muy humilde y dice, yo lo único que quiero es aportar una teoría de la subjetividad para insertarme en la tradición marxista, aportándolo eso, ¿no? Pero claro, al final, el humanismo, sobre todo el humanismo no de Sartre, sino de los humanistas marxistas, entre ellos, por ejemplo, el inefable Garodi, pues el problema es que, claro, lo convirtieron en una papilla, marxismo-leninismo más humanismo. Al final Garodi acabó en el islamismo con aquella mujer maravillosa en Córdoba que la llevaba 4 pasos detrás, ortodoxamente según la ley coránica, o al menos la versión que él entendía de la ley coránica, ¿no? Claro, y esa degeneración ya la tenía en el 56. Entonces, claro, ese marxismo humanista, ese marxismo diluido, ese marxismo cristiano, fofo, y encima dogmático por stalinista, eso coincidió también con el giro a partir de Khrushchev en el PEC, que intentó introducir lo que llamaban un humanismo socialista, que ya acabó de rematar, claro, porque para salir de Stalin se metieron en otra cosa, no peor, porque peor que Stalin era imposible, pero bueno, también muy débil, ¿no? Entonces, frente a esa barbaridad, ese abandono, pues surgió en el marxismo Althusser, diciendo, bueno, vamos a parar, vamos a volver a Marx, vamos a ver a Marx y dejarnos de marxismos. Y a nivel teórico, pues el estructuralismo, que es decir, bueno,
nos sale el sujeto, la conciencia, el humanismo, la ética, todo eso hasta por las orejas, vamos a hacer una cosa seria, es decir, vamos a ir a las estructuras. Yo sigo siendo estructuralista, claro, y por eso me encuentro, claro, cuando acudo a las estructuras, me empiezan a salir todos los lloros y el sufrimiento y la barbarie. Digo, sí, muy bien, de acuerdo, pero es que vaya usted a la estructura, que sí, que eso está, pero la explicación no está ahí, sino en las estructuras. Pero bueno, ese es otro tema. Y la estructura era el mecanismo también de introducir ley, de introducir, digamos, racionalidad y de criticar a la conciencia, ¿no? Entonces ahí ese es el índice. Y justamente, como ahora ya digo, pasando al artículo del prólogo Foucaultiano, justamente él dice eso, ¿no? Dice, del año 45 al 65 todo era Marx, pero cuidado, eso hay que entenderlo muy bien. Estos libros, los de Foucault, como los de Deleuze y el Antiedipo, son libros militantes, es decir, son un panfleto, son un manifiesto, como el TTP, el Tratado Teológico Político de Spinoza, es decir, son inserciones en la coyuntura teórico-política, y el Antiedipo es un manifiesto, es un panfleto de 500 páginas, con una teorización brutal, pero es igual que el TTP spinosiano, es una entrada en el París post-68, exactamente igual que el TTP es una entrada en la Holanda, el Ámsterdam del siglo XVII, ¿no? Con los romanistas, los calvinistas y toda esta banda, ¿no? Entonces son inserciones políticas en ese tema. Entonces, no, esto viene porque el Marx criticado no es Marx, es un marxismo muy determinado que era el del Partido Comunista Francés, cuyo en aquel momento gran capitoste teórico era Garodí y, si me apuran, Lucien Serre y Polizar, claro, Polizar. Entonces, claro, quiero decir que no era el marxismo lo que se critica, ellos son rigurosamente marxistas, sino un cierto marxismo degenerado, fundamentalmente el del Partido Comunista Francés. Y lo mismo pasa con Freud. No es cualquier Freud, ni siquiera cualquier Lacan. Ellos respetaron enormemente a Lacan. Guattari fue siempre respetuoso con Lacan. Dice, yo vivía muy bien con Lacan hasta un cierto señor, que no quiero ni nombrar, que era, por cierto, maoísta, que era Miller, fue el que aprovechó para coger y enemistarle con el otro, ¿no? Aparte de casarse con la hija. Entonces ya se quedó como legitimista y claro, decía, ¿cómo vamos a tener aquí un señor tan indecente como Guattari? Y no logró, hasta que al final medio lo echaron, no se fue asqueado, pero él siempre tuvo muy buena relación y un gran respeto intelectual por Lacan, ¿no? Lo cual también hay que, ni el respeto intelectual vale, pero el respeto personal sería otra cosa. Es decir, que cuando se critica a Marx y se critica a Freud, y además él lo dice claramente, el tema anti-Edipo, o sea, una degeneración edipizante y familiarista del inconsciente e incluso de Freud, ¿no? Y el tercer punto era el significante, es decir, el significante era la versión más escolástica y más rígida del estructuralismo. Entonces dice, eso es lo que había del 45 a 65, y dice, vamos a ver, yo soy deleuziano y ontólogo, entonces para mí el gran pensador francés es Gilles Deleuze, no hay duda, vamos. Ahora bien, el mejor estilista es Michel Foucault, o sea, eso no hay duda, o sea, el que escribe mejor francés. Lo que pasa es que Foucault es un historiador y entonces, claro, pues no es ontólogo, ¿qué le vamos a hacer? Pero, no, digo por qué bien escribe, ¿no? En la primera tarde, los últimos escritos son un poco más peores, pero claro, cuando uno lee las palabras y las cosas, o cuando lee la teología del saber, o cuando lee los articulitos esos que hacía sobre Bernica, es una maravilla. Entonces él dice, después vinieron 5 años de júbilo y enigma. Bueno, esto es para levantarse y aplaudir. O sea, júbilo y enigma. Es decir, lo que ha aludido Amanda, que pasó también al comienzo en el 15M, ¿no? Júbilo, es decir, hubo una especie como de decir,
por fin, o sea, la vida vuelve, ¿no? La vida, esas cosas maravillosas, ¿no? La sargona, toda la idea esa, ¿no? Debajo de los adoquines está la playa, es decir, toda esa idea de vitalidad impresionante, ¿no? que supuso el mayo 68, pero al mismo tiempo un enigma. Es decir, al mismo tiempo ahí se abrió, hubo una explosión cuya onda expansiva todavía no ha acabado, ¿no? Estamos aún en eso, ¿no? 5 años de júbilo y enigma, es decir, del 65 al 70. ¿Y ahí qué es lo que dice? Pues literalmente lo que ha dicho Amanda. Dice, lo que se trata es, el Antiedipo lo que hace es, digamos, dar constancia, o sea, levantar acta, de que el combate se ha desplazado y se han ganado nuevos terrenos. Hay una extensión del terreno en el Antiedipo. Es decir, estos pensadores, tanto Michel Foucault como Deleuze, como Baudrillard, el primer Baudrillard y tal, no son antimarxistas. Lo que hacen literalmente es esto, es expandir el marxismo a nuevos sitios, a nuevos espacios, no sustituir, como a veces se leyó aquí, en mi discusión con mis buenos amigos, los Foucaultianos estos, con Varela, es la idea que ellos, claro, también tenían que vender una moto. Entonces, claro, para vender una moto, como muy bien nos indica Bourdieu, para entrar en un campo hay que entrar dando codazos y separarse de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, los codazos era decir, Marx está muerto, el marxismo es una porquería, y leyendo literalmente, que no es el objetivo de Foucault, es decir, hay una teoría del poder liberal, hay una teoría del poder marxista, los dos son soberanistas, superestructurales, hay que ir a un macro poderes, hay que ir a una teoría del poder molecular. Eso se vendió como que se sustituía una teoría del poder por otra, y es mentira. Lo que se hacía era ampliar la batalla. O sea, nunca se le ocurrió ni siquiera a Foucault, mucho menos a Deleuze y a Guattari, mucho menos a Guattari, era un militante nato, ¿no? Pensar que no era importante la lucha obrera, que no eran importantes los sindicatos, que no eran importantes incluso las manifestaciones y el votar. Ellos siempre decían, ¿qué hay que hacer? Impulsar todos los movimientos micro que podamos y apoyar al movimiento macro mejor situado. Y así, al menos, ese fue un punto de discrepancia. Guattari y Deleuze apoyaron a Mitterrand, ahí Foucault era más anarquista y se separó. Pero la línea era esa, es decir, desarrollar todo lo posible lo micro y apuntarnos a lo macro que esté, dicho así, más a la izquierda, o que tenga más posibilidades. Entonces ellos no suponían, como decía Amanda, sustituir lo macro por lo micro, o sustituir la lucha obrera o la lucha sindical por la lucha de los homosexuales o de los drogadictos o de la mujer o de los negros, sino ampliar, organizar, concatenar, ¿no? Si en otro de los maravillosos artículos que hace Deleuze, que se llama Foucault sobre Deleuze, que se llama Teatrum Philosophico, es un análisis maravilloso, ya no político, sino ontológico, de la lógica del sentido y diferencia y repetición, ahí es donde el primer párrafo dice: el siglo será deleuziano. Y es que el siglo, es verdad, al menos es deleuziano en 2 puntos. Primero, la concepción rizomática, que parece mentira, cómo pudieron desarrollar toda la noción de rizoma, que es lo que desarrolló Internet y donde estamos ahora. Es decir, esas conexiones ya no jerarquizadas, sino distribuidas, horizontales, ¿no? Y la importancia de lo molecular, todo eso que luego, que no me da tiempo, pero bueno, intentaré decir algo. Y luego lo segundo también es en el plano, digamos, ético-político, y luego en el plano del deseo, la cuestión que lo dicen literalmente, lo de Leyo Casatán, pero dicen no 1 ni 2, sino n sexos. Es decir, que son los precedentes del queer, o sea, inventan el queer. Es decir, que es algo realmente prodigioso. Cuando empiezan y dicen, este libro lo hemos escrito Félix y yo. Como cada uno de nosotros somos muchos, aquí hay mucha gente. Pero bueno, es que eso dicho en los años 70.
cuando había una noción de conciencia, una noción de sujeto, una noción de subjetividad fortísima. Ellos hablan ya del pluralismo, de la dispersión, de no ya por supuesto la bisexualidad, sino la multisexualidad, un sexo, ahí haciendo unas lecturas maravillosas de Proust, ¿no? Sobre todo del libro, es el libro 4, al menos en la versión que leía yo en Alianza, de Sodoma y Gomorra, donde justamente está toda la teoría de la sexualidad y de la homosexualidad proustiana, y ahí, claro, que hablan de la sexualidad casi al nivel de las flores. Es decir, hay una especie de búsqueda del sexo no humano, que ahora nos parece como de primero de EGB, y en cambio en aquel momento pues era una cosa realmente subversiva. Es decir, un sexo que se había separado totalmente de la individuación, de la bisexualidad, de la sexualidad definida, de los géneros, de todo, era algo, y eso todo está en el Antiedipo, o sea, es algo realmente prodigioso, como 15 o 20 años antes. Hombre, ellos han recogido, por supuesto, toda la revolución sexual, primero de Reich, claro. No hay que olvidar que el primer freudo-marxista es el comunista, psicoanalista, también expulsado de la Internacional, Wilhelm Reich, en los años 30, con los obreros jóvenes en Alemania, en Berlín, pues, haciendo clínicas para obreros jóvenes, todo el problema de la sexualidad, ¿no? Es decir, y el primer intento de psiquiatría materialista, en la cual se incluyen unos años después, en los años 50, Eros y Civilización de Marcuse, y en los años 70 Deleuze y Guattari, sobre todo Guattari, ¿no? Es decir, que ahí de lo primero que retoman es eso, ¿no? Esa tradición freudo-marxista, y luego, claro, toda la lucha que a partir de Betty Friedman y todo el movimiento feminista americano y francés, que tenían ahí a Simone de Beauvoir, nada menos, quiero decir, que tenían una tradición donde te podían tirar, ¿no? Pero esa politización directa de la sexualidad en clave antiedípica y antifamiliarista es absolutamente revolucionaria. Es decir, que aunque ellos cogen, obviamente, como hace siempre Deleuze, ¿no?, todos los afluentes que puede, pero claro, luego hace un río particular, ¿no? Es interesante lo que dice, porque tiene que ver con esto, ¿no? Dice Foucault ahí: el Antiedipo tiene dos opositores tácticos, o sea, dos objetivos a abatir tácticos. Uno, que tiene que ver con lo que ha dicho Amanda, ¿no? No, yo como no fui militante nunca me libré de todo eso, pero es verdad que mi mujer, que sí fue algo militante, duró 3 meses también en las juventudes, en los años 70. Los ascetas políticos, es que está muy bien cogido. Los ascetas políticos, los de la seriedad, los de esto es muy importante, de que estamos haciendo la revolución, no molesten, ¿no? En fin, esa cosa, ¿no? Y claro, toda la cuestión de la seriedad, es decir, la seriedad que empezaba, pues eso, no admitir a los niños, dejar a las mujeres digamos en segunda fila, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que había esa idea religiosa política del ascetismo político que los verdaderos militantes han padecido, ¿no? Y en algún caso lo han hecho, lo han sido, claro. Y por otro lado, los técnicos del deseo, es decir, hay que tener en cuenta que en aquel momento el psicoanálisis no era como ahora una cosita elitista para 4, ¿no? Sino que era un auténtico, digamos, dominio terrorista, además terrorista en sentido auténtico, porque la señora en aquel momento todavía no Miller, con Alain Badiou y con la banda de los maos esos salvajes, iban todos los días a la clase de Deleuze a llamarle burgués, y él cogía, esperaba, se sentaba así, les dejaba esperar el cuarto de hora y luego seguía así. Bueno, pues esos maos que eran el núcleo, y eso no lo han olvidado a nivel político organizativo. Miller sigue siendo en eso un Mao total, Mao de derechas ahora, pero Mao en la Constitución subjetiva y política sobre todo, que es lo peor, pues era una auténtica tiranía lo que intentaron ocupar París 8, en fin, entonces frente a eso fue contra lo que se sublevaba, no era tanto contra, mucho menos Freud, ni siquiera Lacan, sino contra ese lacanismo militante que ha estado organizando el señor Miller y Badiou y otra banda, ¿no? Pero bueno, estos eran los opositores tácticos.
pero el auténtico objetivo, la oposición estratégica es al fascismo. Cosa realmente interesante porque, claro, ahora, este texto son los años de los años 70, ¿no? Yo estoy ahora escribiendo mi tercera entrega sobre el fascismo, ¿no? Que retoma, bueno, pues nada menos que a Bataille, a Polanyi y a Eco. Pero casi de lo más interesante que he leído sobre el fascismo y que además ahora está ahí, son las reflexiones que ahora estamos celebrando su centenario de Pasolini, ¿no? En los escritos Corsario se recogen una serie de artículos sobre el fascismo de los años 60, el fascismo demócrata cristiano, y eran artículos en el Corriere della Sera donde insiste, además con una gran profundidad, dice lo siguiente, que a mí me sorprendió enormemente. Dice, el fascismo actual demócrata cristiano es muchísimo peor que el fascismo de Mussolini. ¿Y de por qué? Porque el fascismo de Mussolini nunca logró entrar en las clases populares. Era un fascismo que te lo obligaban, te cortaban el pelo, te daban ricino, te pegaban, en algún caso te mataban, aunque el fascismo italiano no fue de los peores, no hizo mucho genocidio. Pero en cambio, el fascismo actual de los años 60, que es el fascismo consumista, ha permeado totalmente el alma de la clase obrera. Es decir, es de una profundidad. Y yo creo que es muy interesante eso, justamente porque también a partir de Deleuze, también a partir de Foucault, se sacar eso, ¿no? Una idea de un fascismo molecular, un fascismo, digamos, no basado en las camisas, en el ricino y en las pistolas, por ahora, sino mucho más como sutil, mucho más difuminado, y que además se basa en los deseos inconscientes de las masas, ¿no? Y por lo tanto es mucho más profundo. Y bueno, con esto ya voy a decir, porque brevísimamente yo me temo ya tal como va la vaina, es con esto entrar simplemente un sobrevuelo a los cuatro capítulos, ¿no? Yo me ha dado tiempo el otro día a releer Al Sol, aprovechando antes de estas lluvias tremendas, pues me dio tiempo a releer el primer capítulo, que es una maravilla, y lo que decía Amanda al final, que es el famoso programa Balance para máquinas deseantes, que es una recopilación realmente maravillosa y que, como su nombre indica, es el programa revolucionario, ¿no? El que está ahí puesto, ¿no? Entonces, simplemente, a modo de... Lo que hice fue leer el prólogo, claro, no me dio tiempo. ¿Podrías repetir el título? ¿Podrías repetir el capítulo? El que vas a... Balance programa para máquinas deseantes. Es el último, bueno, es el posfacio del antidipo, ¿no? Vale. Bueno, lo primero, el elemento fundamental, yo creo, al principio es, vamos a ver, la cuestión del deseo. Claro, ahí está Freud. Es decir, ellos se enfrentan con el problema siguiente, el mismo con el que se enfrentó William Reich en el año 36, 39, que dice, ¿cómo es posible que el primer partido socialdemócrata de Europa, con 2 millones de militantes, 250 diputados, una barbaridad, el primer partido comunista de Europa también, con 50.000, 100.000 militantes, muchísimos diputados, se disolvieron como un azucarillo frente al impulso nazi? Entonces, la explicación era, es decir, ¿por qué? La misma pregunta de Lavoisier en el siglo XVI, ¿no? Lo que retoma Lavoisier, que por cierto era, Lavoisier como filósofo catalán, bueno, pues sí, era de por ahí. Pero bueno, Lavoisier lo conocemos gracias a Montaigne. Y claro, lo que se preguntaba Montaigne era ¿por qué los hombres luchan por sus cadenas igual que luchan por su libertad? Y ese mismo tema, que ya lo planteaban en el siglo XVI, lo plantea Reich en los años 30 y lo plantea Deleuze y Guattari en el 70 y lo tenemos que volver a plantear nosotros. Es decir, ¿por qué? Bueno, lo hemos visto hace 2 días, no hay que correr mucho.
cómo el 43% de la población francesa, de la cual la inmensa mayoría de esos votantes son pobres, porque no hay ricos, es decir, son pobres, igual que a Trump, le votaron mujeres, le votaron chicanos, le votaron negros. O sea, cómo esta gente puede votar a monstruos que, bueno, que tampoco engañan a nadie. Entonces, claro, el problema, dice, es que eso, si nos fijamos solamente en los intereses, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, en la razón, ¿qué es lo que ha hecho el marxismo clásico con la teoría de la ideología, el engaño y todo eso? Pues no lo entendemos. Entonces, hay que acudir a el elemento del deseo, el elemento inconsciente, el elemento pulsional. Y claro, lo que dice Freud y lo que dice este Reich y lo retoma de Deleuze y Guattari, dice es que las masas desearon el fascismo. O sea, no es que iba contra sus intereses, es decir, había una lucha entre sus intereses y su deseo. Exactamente igual que el que quiere dejar de fumar tiene una lucha entre sus intereses y su deseo. Su deseo es seguir fumando, o el que bebía, que es lo mismo que le pasaba al Pablo Belén, ¿no? El deseo del disómano es beber, pero la razón es no beber. El del fumador es fumar, pero su razón le lleva a no. Y hay una tensión. Entonces, claro, lo que pasa, hay los intereses de la clase obrera, obviamente no son los del fascismo, pero puede haber un deseo inconsciente, ¿basado en qué? Bueno, pues otro también denostado, pero que es un gran autor también, porque es verdad que fue criticado, bueno, primero por el propio Marcuse y luego por Lacan y toda esta gente que son lo que llamaban, bueno, el psicoanálisis, el humanista, es decir, el psicoanálisis que se fue a Estados Unidos, fundamentalmente Fromm, Horney, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad, esos autores fueron muy criticados, tienen una teoría del sujeto, pero tiene una cosa importante, eso lo leí yo cuando era pequeño también, aparte del arte de amar, pues el miedo a la libertad. Y el miedo a la libertad es eso, es decir, que hay una especie que, claro, que eso lo veía bien. Hay que tener en cuenta que Fromm, bueno, vamos a ver, la escuela de Frankfurt, hay una parte de los años 30 que es potentísima, en la cual Fromm trataba de hacer nada menos que una psiquiatría materialista. Exactamente igual que el primer Horkheimer y el primer Adorno. Entonces Fromm ahí y se da cuenta de eso, intenta construir una psiquiatría materialista, ¿no? Que luego degenera además en plan humanista, pero la idea del miedo a la libertad, claro, es que hay una especie como de... El fascismo se basa en excitar nuestras bajas pasiones, ¿no? Es decir, en lo que te sale. Es decir, entendámonos, esto no es que sea una cosa antropológica esencial, pero sí es antropológica cultural, es decir, hay una cultura en que los que estamos en esa cultura nos cuesta verla, y por eso los que están fuera de la cultura, es decir, las mujeres, los negros, los locos, los niños, te dicen, oye, que me estás oprimiendo, y tú, ¿cómo? ¿En qué? Y no se nota. Y es el opresor el que te dice, oye, que me estás pisando. Y tú dices, pues no me doy cuenta, pero claro, tú haces cosas que piensas que no, y claro, claro, es que el que está encima, o sea, vamos, la clase dominante no se da cuenta, piensa que es natural, y solamente los oprimidos le dicen, oye, que no tienes derecho a eso. Entonces, claro, ahí está, a ti te sale beber, te sale comer, te sale el machismo, te sale la xenofobia, pero claro, el problema es que la gente racional intenta meter filtros. Entonces dice, joder, mujer tenías que ser. Dice, oiga, no, mire, es que estadísticamente los que tienen menos accidentes son las mujeres, o sea, que son ustedes los que conducen peor. Entonces, y como eso todo lo peor, que son las mejores matemáticas, las mejores profesoras, las mejores profesionales, pero sin embargo, como nosotros somos los que hemos vendido la historia, pues por eso decimos, y pasa lo mismo con los blancos somos los más listos cuando no nos hemos caído en la selva. Entonces, claro, ahí está la cosa, ¿no? Que la clase dominante tiene esa especie pero clase dominante en la cual está hasta el más desgraciado. Yo me acuerdo de la Revolución de los Claveles que acabamos de conmemorar también, pues decían las mujeres, dice, el hombre portugués, el proletario portugués tiene pues la iglesia, Salazar, tal. Dice, la mujer portuguesa tiene los mismos y el proletario portugués, encima. Es decir, claro, que al final hay una especie de que abajo, o sea, digamos el de abajo, incluso, no, esto quiero decir que es que
incluso el proletario absolutamente revolucionario, en su casa era un machista, pegaba al niño, pegaba a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que alguien desde un punto de vista político era completamente ortodoxo, es decir, un comunista, sindicalista, tal, luego podía ser con su mujer una bestia y con sus hijos igual. Entonces quiero decir que hasta la clase, hasta los más, digamos, puros en el sentido político, pues luego, como vida cotidiana, tenía. Entonces, claro, ¿qué hace el fascismo? Pues justamente explotar eso y quitarte, o sea, quitarte lo que dicen de los gordos, ¿no? Dice, pues quitarte el complejo. Es decir, que tú no tienes que pedir perdón por nada. Si eres rico, si eres guapo, si eres no sé qué, pues tú para adelante. Es decir, que no tienes que explicar a nadie por qué te compras un Ferrari, o por qué te gusta tomarte 7 kilos de carne, o por qué eres un machista, o por qué... Claro, no, porque no tienes que tener sin complejos, gente sin complejos, ¿no? Los anuncios de eso. Y eso es lo que justamente utiliza el fascismo, que tiene unas conexiones justamente ya desde el principio mucho con las bajas pasiones. Es decir, pues claro, lo normal es que hay un momento en que tú lo empiezas a pensar y dices, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y claro, te dicen, claro, ya en el malestar de la cultura lo decía Freud, oiga, cuidado, es que pasar de animal a persona, que no todos lo logran, pues supone, claro, por ejemplo, el control de los esfínteres. Tú no puedes hacer pipí en cualquier sitio, tú no puedes tocar a cualquiera, tú no puedes sentarte encima de un señor en el metro, es decir, que tú tienes que respetar, es decir, que tú no puedes, que el mundo no se acaba en ti, vamos. Entonces, claro, eso supone una represión. Entonces, claro, el fascismo lo que hace es de reprimirte, no, oye, no, cada uno a su aire. Claro, el problema de cada uno a su aire es que, claro, el que se impone es el fuerte. Claro, es la ventaja del neoliberalismo, ¿no? Todos sujetos, todos libres y todos libremente pactamos. Sí, claro, pero es que no pacta lo mismo el poseedor de la fuerza de trabajo que el poseedor del capital. Claro, no pacta lo mismo el hombre, el varón, que está en la posición jerárquica dominante, que la mujer, que es oprimida, ¿no? O el niño, que tiene que soportar al padre. Entonces, claro, ahí hay un problema de que en esa libertad y en esa igualdad entre todos, las relaciones de fuerza hacen que al final sea monstruoso. Entonces, lo que hace el fascismo es justamente eso, desinhibirte. Es decir, en ese sentido es liberador, entre comillas, porque claro, ¿pero qué libera? Libera a la bestia. O sea, libera a la bestia. Es decir, libera a que tú tienes derecho a hacer hasta donde llegues. Entonces, claro, los que tienen más fuerza pueden más. Entonces, claro, ese es el problema. Pero el problema de eso es que eso no solamente afecta a la clase dominante, sino incluso a la clase dominada. Y si me apuran, más a la clase dominada que tiene menos cultura. Entonces, claro, por eso se produce esa idea de dices, ¿cómo es posible? Dicen, ¿cómo es posible que un obrero vote a la derecha? ¿Cómo es posible que un obrero sea fascista? Pues bueno, precisamente porque es fascista, pero en el campo mínimo que le dejan con su mujer, con su hijo, con su casa, es el rey. Entonces, claro, lo que le humillan por la mañana, él por la noche se libera. Entonces eso es una especie de satisfacción, ¿no? Pero claro, eso, si tú haces un análisis meramente de intereses, meramente de juego de plusvalía, meramente, digamos, a nivel racional, pues es incomprensible. Entonces, claro, la gracia, a mí lo que nos vino bien a nosotros en la teoría del sujeto era justamente esto, este elemento, es decir, el deseo, ¿no? Es decir que aparte del interés racional estaba el deseo, y que luego además eran dos niveles. Había un nivel molar de agregación y un nivel molecular, físico, digamos, primero, ¿no? Bueno, eso sería el primer punto muy breve. Bueno, y con el inconsciente. Claro, ahí la cuestión del inconsciente ya es una lucha frente al psicoanálisis lacaniano de la primera parte, es decir, de la parte más estructuralista. Que yo en mi discusión siempre con los lacanianos, que ellos dicen que no, que Freud, que Lacan influye en Deleuze, yo le digo que Deleuze es Lacan, pero bueno, lo importante es que es verdad, mutuamente, es verdad que hay mejor dicho, no Lacan, sino una lectura lacaniana centrada en lo simbólico y en lo imaginario que relega lo real, que tenía en cuenta una noción de inconsciente como representación, como teatro. Y frente a ello, y esto es fundamental porque en eso retoman lo de Freud, lo de Reich.
Justamente lo que hacen ellos con la idea de máquina deseante y la idea del inconsciente como fábrica, como producción, es unir las dos explicaciones, la explicación freudiana y la marxista, y dice, solo hay deseo y lo social, y nada más. Es decir, que el deseo no es una mera superestructura, como en la teoría de la ideología, sino que es también infraestructural. ¿Y por qué? Porque el inconsciente no es una mera representación simbólica, sino es también un elemento productivo. Es decir, y ahí introducen el marxismo, introducen la categoría de producción dentro de la propia teoría del sujeto, ¿no? Primer punto. El segundo capítulo es el título del libro, Antiedipo, psicoanálisis y familiarismo. Claro, es un rechazo al familiarismo. ¿Qué es el núcleo del libro? Pues papá, mamá y yo. ¿Qué es la familia tradicional europea? Bueno, no la del Ancien Régime, que eran familias amplias, sino la del papá, mamá y yo, el triángulo edípico, pues es una especie de centrarse en la familia. Eso lo analiza maravillosamente Foucault. Analiza maravillosamente cómo se estructura la familiarización de la sexualidad y de la economía y de todo a partir del siglo XVIII y XIX, principios del XX, esta idea de centrarse en la familia como ya la familia ha perdido el elemento productivo y se queda en el elemento reproductivo y en el elemento afectivo. Entonces, claro, y las explicaciones clásicas esos son los análisis maravillosos que hace con muy mala leche, sobre las traducciones que hacen los psicoanalistas de los elementos sociales al famoso papá, mamá y yo, ¿no? Que es la discusión, cuando yo discuto con los psicoanalistas, les cuento siempre la crítica que hacen ellos a la famosa, y eso que ellos le respetaban mucho, a la Melanie Klein, ¿no? Cuando el pobre, creo que era Charles, ¿no? Está jugando el niño con trenes y estaciones, y claro, mete la estación, mete la locomotora en la estación, y claro, Horne, Klein traduce papá entra en mamá. Dice que no papá, pero aquí no hay papá ni hay mamá, que es la economía, que es el mundo, que es la historia, que es la ecología, que es la economía, que no es eso. Entonces toda la discusión es esa, es decir que no es la sociedad un trasunto de la familia, es decir, el rey no es el padre, al contrario, el padre es el subrogado del rey, ¿no? Entonces es la primacía de lo social, es decir, es una especie de crítica violenta del familiarismo y que es el núcleo fundamental, que es lo que se mantiene en el capítulo, en el título, Anti-Edipo, es decir, el rechazo del triángulo edípico, papá, mamá y yo. Y la traducción del delirio, él dice, el delirio es siempre social, histórico, político. No deliramos con papá, mamá y yo, sino con la historia mundial. Es decir, que hay... eso supone también un punto importante, en eso sí son lacanianos, lo que pasa es que cambian la psicosis, mientras que Lacan, la psicosis que pone la paranoica, estos cogen claro, ellos desarrollan un esquizoanálisis, ¿no? Claro, también cada uno cuenta lo que es. Entonces, es lógico, una deriva paranoica lacaniana, como una deriva esquizo, Guattari, que era un esquizo, pero vamos, total. Deleuze el pobrecillo, era un neurótico normal. Deleuze siempre estaba malito estaba enfermo, no podía respirar. No daba por mucho. Y lo que es importante aquí es la idea del deseo. Pero dice, aquí he cogido una frase fundamental que va contra las lecturas hippie-anarquistas de Deleuze, ¿no? Que dice, el deseo revolucionario, el deseo, no la fiesta. Pues claro, para ellos el deseo no es el cachondeo, claro, que era lo que decían, ¿no? Esto, el pitorreo, la droga, el jajaja, no. O como lo mismo, el esquizo, él dice aquí literalmente, la locura no es necesariamente un hundimiento, puede ser una apertura, pero dice también, la esquizofrenia es el muro, la ruptura del muro y el fracaso de esa abertura. Y por eso dicen,
El esquizo de verdad, o sea, el esquizo que tratamos en los hospitales psiquiátricos, es el que ha intentado romper el muro con la cabeza y se ha roto la cabeza. Es decir, que el esquizo ese no es el esquizo que ponen Deleuze y Guattari. El esquizo es el final de una evolución esquiza fracasada. Que lo importante del esquizo es la pulsión, pero no el acabar, porque claro, ellos hablan de que, y por eso es capitalismo y esquizofrenia. Capitalismo es descodificación, pero la esquizofrenia es la disolución total de los flujos. Entonces, se trata de descodificar, pero sin caer en la esquizofrenia, porque la esquizofrenia es el que se ha roto la cabeza dando con el muro, el que se ha disuelto, y cualquiera de los que trata psicóticos lo ve, cómo sufren y cómo se disuelven. O sea, literalmente están disueltos. Ese no ha sido un modelo nunca. No, como no era un modelo de los márgenes. Ellos dicen, oiga, si nosotros no hemos sido nunca marginales. Además, fíjate, el pobre Deleuze iba a ser un profesor de la Sorbona, ¿qué marginalidad tenía? Guattari es otra cosa, pero Guattari era un loco peligroso. Pero claro, decían, no los márgenes. Nosotros hemos defendido los márgenes porque... Mi niña. Porque eso es lo que le decían, por cierto, ¿no? Uno con los que rompió fue con lo que dice, oye, dice, Gil, tú eres un jeta, dice, te estás metiendo continuamente con la familia y tienes una mujer maravillosa y dos hijos espléndidos. Claro, otro le rompió lo mismo, ¿no? Dije, yo que soy antiedipista de toda la vida, lo de mi niña, no, digo, todos son horribles menos mi niña, claro. Igual que decía Deleuze, ¿no? Todo esto es monstruoso menos los míos y menos la mujer, que era tremenda también. Entonces la idea esta es la ruptura, ¿no? Romperse la cabeza y los márgenes. Dice, no, es que nosotros apuntamos a los márgenes porque en los márgenes pasan cosas, pero eso no significa que se pueda vivir en el margen. Por lo mismo, ¿no? Capitalismo es esquizofrenia, hay que ser esquizo en el sentido de intentar abrir los caminos, pero no controlar para evitar la dispersión. Experimentación y prudencia. Una experimentación lúdica y lúcida. Prudencia, justamente para evitar esto, ¿no? El deseo es una juerga, la droga, él decía literalmente, dice que conseguir lo que decía Michaud, que era emborracharse con un vaso de agua, o utilizar la droga sin probarla. No estaba mal. Es decir, esa especie de construir alternativas a la conciencia, pero sin caer en los peligros de la droga. Es decir, en la disolución, lo mismo que con la bebida. Bueno, acabando ya 3 cosas. El capítulo famoso, salvajes, bárbaros y civilizados, un guiño a los evolucionistas, a Morgan, por cierto, los antropólogos que retoman Marx y Engels, el último Marx y Engels, retoman justamente a los antropólogos evolucionistas, Maine, Morgan, etc. Salvajes, bárbaros y civilizados. Los salvajes son las tribus, lo que analiza Cluster, lo que analizan, es decir, los cazadores-recolectores, es decir, los preneolíticos. Los bárbaros son los neolíticos, es decir, fundamentalmente las culturas mesopotámicas, que su aportación fundamental es el Estado, el Ur-Stat, y los civilizados, naturalmente, somos los capitalistas. Entonces, salvajes, bárbaros y civilizados, 3 máquinas. Una máquina de la crueldad, que es la de los cazadores-recolectores, que ahora algunos de nosotros hemos recuperado con esta destrucción que hacemos con nuestro cuerpo, con los piercing y toda esta brutalidad, ¿no? Hay que volver a la crueldad de los cazadores-recolectores, escribiéndose cosas y escarificándose el cuerpo, ¿no? El bárbaro es el Urestat, del cual el Estado capitalista es una adaptación, y los civilizados es el capitalismo. Importante es el capitalismo. Bueno, aquí en el capitalismo es que los 3
señores que utilizan para explicar el surgimiento del capitalismo, uno es Brodel, el otro es Balibar Althusser y el tercero Maurice Dobb. Y la teoría es literalmente la de Dobb. Dice, ¿cómo surge el capitalismo? Cuando confluyen dos flujos descodificados. Uno, un flujo de riqueza que se libera de la tierra y se convierte en riqueza monetaria. Por eso el primer capitalismo es un capitalismo comercial. Los Medici, Génova, los judíos y luego los holandeses, claro. Y el otro flujo es la mano de obra que acaba de ser expulsada, liberada de la tierra. Y entonces, ¿cuándo surge el capitalismo? Cuando viene un flujo descodificado de riqueza liberado de la tierra y un flujo descodificado de mano de obra que ya no tiene un sitio donde comer. Y ahí los maravillosos análisis de Polanyi, cómo, digamos, el cercar las tierras comunales obliga a la gente a entrar en las relaciones salariales porque ya se le corta la subsistencia, todo esto, entonces surge el capitalismo ahí, ¿no? Es decir, literalmente explicaciones de tipo marxista, sin ningún tapujo y sin ningún problema, ¿no? Lo importante aquí es la idea de... y las dos... Y lo que dice también que tronca con lo que ha dicho Amanda de Brodel y de los nazis. Que esta historia, esta filosofía de la historia, ¿qué historia tiene? Pues 2 puntos. Primero, es una historia de la contingencia. No hay necesidad. Y aquí esto supone una ruptura con la tradición clásica marxista, segunda y tercera internacionalista. La idea de un materialismo histórico que se desarrolla de forma automática y por el desarrollo de las fuerzas productivas. Simplemente. Entonces, claro, no es una historia de la necesidad, sino una historia de las contingencias. Y también, como ha dicho Amanda, no es una historia de la continuidad, sino de la discontinuidad. Hay rupturas radicales. No hay rupturas, hay elementos que se quedan parados y surge otra vez. Es decir, es una especie de evolución ramificada, contingente y azarosa. Es decir, la introducción de la contingencia y del azar en la historia es lo que dinamita las interpretaciones teleológicas y deterministas económicas y deterministas tecnológicas de la segunda y de la tercera internacional. Entonces es importantísima esta filosofía de la historia, ¿no? que ahora ya la tenemos como asumida, pero claro, en los años 60 era revolucionario. Y ya... lo último al final son las famosas tareas del psicoanálisis, una teoría negativa que es desedipizar, criticar la ilusión del yo, deshacer las territorializaciones que convierten la locura en una enfermedad mental, liberar los flujos, deshacer los códigos. Aquí es muy interesante eso, que es que una explicación, ya 2 minutos, de la distinción entre las sociedades precapitalistas y el capitalismo es el paso de los códigos a la axiomática. Las sociedades precapitalistas se basaban en códigos rígidos, que no eran flexibles, es decir, y por eso se hundían, por ejemplo, pues por una hambruna o por una invasión. Entonces eso rompía, de repente pues se hundía una población como las de Camboya o las de los mayas, de repente se hunden o por una hambruna o por una enfermedad, en fin, había una especie de códigos muy rígidos. La axiomática capitalista es un código abierto. ¿Qué hace la axiomática capitalista? Añadir axiomas. Y le importa un bledo que sean contradictorios. Es decir, ellos cada problema añaden un axioma. Y el problema es que, claro, eso le da una flexibilidad y por eso dice Deleuze y Guattari con esas provocaciones, dice, no, la versión clásica marxista pensaba que cuando el capitalismo va mal, eso significa que va a venir el socialismo. No, al contrario, dice, si el capitalismo es una máquina que funciona mejor cuando peor funciona, que funciona desarreglándose. Por lo tanto, las crisis capitalistas no son nada más que acicates para un nuevo relanzamiento superado del nuevo capitalismo, con lo cual el capitalismo es mucho más difícil de destruir. Y luego tenemos otro problema, contra Luxemburg. Rosa.
porque Luxemburg era también, en eso, que era muy lista, era de las más listas de toda la banda, pues, pero a pesar de todo seguía teniendo un cierto ribete determinista. Y decía, claro, cuando el capitalismo ocupe y ya no quede nada que no sea capitalismo, pues entonces se hundirá. La teoría del hundimiento, ¿no? El breakdown y todo eso. Y claro, el problema es que estos se dieron cuenta, dicen, no, cuidado, es que el capitalismo avanza por un lado y retrocede por otro. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es el capitalismo nuestro? Bueno, ya el suyo, pero en comparación con el capitalismo de los años 30. Que el propio capitalismo genera zonas no capitalistas. ¿Y qué zonas no capitalistas genera? Pues por de pronto todo esto está volviendo otra vez. Está volviendo el esclavismo. Es lo que no se ha ido nunca, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, que son trabajos no capitalistas. Entonces, es verdad, por un lado avanzo en el capitalismo, pero por otro lado retrocedo. Yo ahora pienso que la lucha por el salario es revolucionaria. Es decir, que lo mejor que nos puede pasar es que nos exploten. Porque con el sistema de los autónomos y el trabajo en tu casa, la explotación es infinitamente peor. Y además te lo haces tú, porque al fin y al cabo, un trabajo con un salario tiene un código. Dice, oye, tengo un horario, tengo vacaciones, tengo derechos, el domingo no tengo por qué trabajar. Y además trabajo en la oficina, no en casa. Ahora ya consumes tu luz, consumes tus zapatos, consumes tu coche, consumes todo tu tiempo, etcétera, etcétera. Es decir que, por un lado, lo que el desarrollo capitalista, entendiendo por capitalismo asalariado, ahora va en franco retroceso. Es decir, que el desarrollo del capitalismo pasa por vacuolas no capitalistas, aparte de lo que suponía la explotación de modos de producción no capitalistas, como he dicho el esclavista, el femenino, el doméstico, en las casas. En aquel momento, algunos sectores semifeudales del tercer mundo, y luego tenían eso que era una especie de capitalismo enfermo, que era el socialismo real, que entonces era capitalista en parte, no capitalista, pero bueno, ahí con eso iban distrayéndose, ¿no? O sea que por eso ahí fueron mucho más listos frente a Luxemburg. Dicen, no, si es que el capitalismo nunca agotará el no capitalismo, porque por un lado lo avanza y por otro lado lo acaba. Y ya, ahora... y luego, las 4 tareas positivas, tesis tareas es toda catesis es social, es decir, la unión entre lo individual y lo social, entre la vida cotidiana y el trabajo, entre la vida personal y la vida colectiva, la contraposición entre deseo e interés, un interés racional, molar, y un irracional, y un deseo molecular, irracional, entre comillas, la primacía de las catexias libidinales sociales frente a las catexias familiares, es decir, el antifamiliarismo, y por último, lo que he aludido antes, en el deseo, la confluencia de un polo paranoico y un polo esquizo. Por eso la idea de que no todo deseo es positivo. Cuidado, entonces él dice, hay deseos buenos en el sentido esquizofrénicos, es decir, revolucionarios, pero hay deseos paranoicos fascistas. Dice, esos los hay a nivel individual, cuando me golpeo a mí mismo mediante la droga, mediante el tabaco, mediante la velocidad, y son suicidios diferidos, y para ellos el fascismo es una especie de suicidio colectivo, en que las sociedades se golpean a sí mismas y se castigan a sí mismas exactamente igual que nosotros nos castigamos con la bebida y con la droga, ¿no? Es decir, hay una especie de lo que ellos llaman el surgimiento de los neoarcaísmos, ¿no? Donde, claro, ahí está el fascismo, pero está la vuelta de la religión, vista con gran inteligencia en aquella época, y vuelta, claro, el monstruo más grande de todos, parece que es el nacionalismo. Claro, hay toda la vuelta de esos neoarcaísmos que claro, son arcaísmos, pues claro, obviamente no tienen nada que hacer, ¿no? Pero son neo, es decir, que están de una rigurosa actualidad, ¿no? Y bueno, pues esto es una especie, ya he dicho, de mapa sobre vuelo y sobre todo para ver un poco las categorías, ¿no? Lo de molar, molecular, la importancia del deseo, esa teoría de la historia contingente y discontinua,
Y ese sujeto plural, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y bueno, esa ampliación esencial que decía Foucault de los campos de lucha. Y yo creo que en ese sentido ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en aquel momento. Fue lo que surgió mientras tanto surgió ahí, los tres colores, los que recuperamos nosotros en Izquierda Unida, pues es eso. Es decir, hay una tradición roja, socialista, comunista, hay una tradición verde, ecologista, y hay una tradición violeta. Y la articulación de las tres es lo único que permitirá la revolución. Igual que decían ahí en Sol, ¿no? La revolución será feminista o no lo será. Claro, la revolución será feminista o no lo será ecologista o no lo será, pero será roja, socialista o no lo será. Porque a veces ahora, como dicen los franceses, en el ecologismo se evacúa la parte socialista. En todas las discusiones sobre el reconocimiento se obvia la parte de la redistribución. Y cuidado, solo esa articulación, esos tres colores, será lo que nos permita avanzar, ¿no? Y eso fue lo que abrieron estos señores y que en el campo marxista, con gran clarividencia, Sacristán y sus muchachos pues lograron construir, ¿no? En eso. Y Izquierda Unida también lo aprovechó ahí en esa IU que ha desaparecido, ¿no? Esperamos que ahora vuelva bajo otro vestimenta, pero que vuelva. Entonces quiero decir que en ese sentido un libro de hace 50 años es de rigurosa actualidad. Y bueno, y esto digo en general, si nos metemos a cada caso concreto, los análisis antropológicos, los análisis históricos, los análisis estéticos, los análisis de literatura, de arte, bueno, aquí decía ya con esto sí que acabo de verdad, Freud lo que dice, se trata de tres artes nuevas, un ars amatoria, un ars erótica, un ars teórica y un ars política nuevas y articuladas. Es decir, eso es lo que supone el Antiedipo, ¿no? Y como siempre habéis hablado de un libro, pues que lo lean. Es decir, que lo lean, lo comenten, lo discutan, y yo creo que cada uno sacará cosas, porque es muy difícil no sentirse interpelado en un texto tan bueno, tan ágil, y luego, claro, escrito en un estilo realmente prodigioso, es decir, realmente ameno y ágil y con un gran humor, ¿no? Y Deleuze retoma mucho la idea del humor británico frente a la ironía más francesa y más intelectual, ¿no? Entonces yo creo que si algo ha valido de esto es leer el Antiedipo, y si es posible practicarlo lo que se puede, claro. Muchas gracias.